Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy abordamos la guerra en Ucrania un año después de que empezara la invasión, cómo ha cambiado el conflicto a la Unión Europea, ha sido su respuesta adecuada. Para debatirlo hablamos con los eurodiputados Javi López del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Javi. Muchas gracias. A ti. Y a José Ramón Bauza del Grupo Renovar Europa. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Ha pasado ya un año desde que empezara la guerra y ya se está hablando en los últimos días, en las últimas semanas, que este conflicto, estamos viendo que se está alargando, pero existe que el conflicto se eternice, que se congele. ¿Podría pasar una situación parecida, por ejemplo, a lo que ocurre en la península de Corea, Javi? Eso es uno de los riesgos que hay, que se cronifique el conflicto. Y por eso es tan importante la asistencia militar que hoy está otorgando la Unión Europea a Ucrania para poder desbloquear el conflicto y para que pueda recuperar su soberanía. Todos en Europa buscamos la paz, pero una paz justa, que respete el derecho internacional y los principios que han regido la convivencia en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es que no podemos dibujar de nuevo fronteras mediante la fuerza. Y eso es lo que hoy está en juego entre Ucrania y Rusia, y por eso es tan importante que los principios europeos se vean atacados y haya una respuesta contundente por parte de la Unión Europea. José Ramón. Bueno, hay dos puntos básicos. En primer lugar, hay un territorio invadido, que es Ucrania, que tiene todo su derecho legítimo a recuperar la integridad territorial. Y hay otro, que es el invasor, que es en este caso el que ha usurpado y ha incumplido todos los derechos más básicos. Tanto en este caso el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas da ese derecho a la legítima defensa a Ucrania. Punto uno. Segundo punto, se cronificará o se acabará tan rápido como más ayuda seamos capaces desde las instituciones europeas, desde los países miembros, desde los aliados, a facilitarles esas armas, ese material logístico, en definitiva, a estar como mínimo en las mismas condiciones bélicas que tiene en este caso Rusia. Por lo tanto, será mucho más rápido, será mucho más corto en el tiempo, cuanto más ayuda y más cerca, en este caso, estemos de Ucrania, de Zelensky y de todo su pueblo. Hablando de integridad territorial, en 2014 se invadió primero la península de Crimea, luego empezó la guerra en el Donbass. ¿Es posible recuperar estos territorios, Javi? Debe ser posible para Ucrania poder respetar su integridad territorial y su soberanía, ¿no? Como bien se ha explicado, desde la Segunda Guerra Mundial hemos construido un mundo donde la convivencia entre estados, independientemente de su fuerza y de su tamaño, fuera total, ¿no? De la convivencia en base a el respeto a su soberanía y su igualdad de condiciones en el seno de la concertación de naciones, que es Naciones Unidas. Eso es lo que Rusia ha estado violentando durante las últimas 2 décadas, no solo en el caso de Ucrania, hemos visto otros casos como en Georgia, y es muy relevante que ahora que se ocurre en suelo europeo y Ucrania está decidiendo defenderse legítimamente ante un invasor, reciba por parte de la Unión Europea y por Occidente todo el apoyo necesario para esa legítima defensa. Y además porque no es solo algo que atañe a Ucrania, no estamos hablando del Donbass o de Crimea, esa no es la discusión. La discusión es la arquitectura de seguridad europea, que se ha visto rota después de esta invasión y que para Europa es tan relevante. Así que lo que se discute allí, ese territorio que se discute en Ucrania, tiene que ver con la paz en el resto de Europa. José Ramón, una pregunta. Ya tenemos 10 paquetes de sanciones aprobados, pero por otra parte el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento para Rusia. ¿Puede ser que las sanciones no hayan funcionado tanto como lo que esperaba la Unión Europea? Las sanciones están funcionando. Lo que pasa es que hay quienes pensaban, también porque esa situación no se había producido nunca, que el efecto de las sanciones era inmediato en el tiempo.
Es decir, necesita un tiempo para que sean efectivas. Y eso ya se está notando. Estamos viendo cómo se produce una reducción desde un punto global, aunque quisiéramos que fuera menor. Estamos viendo, por ejemplo, en el tema del gas ruso, pero también se puede ver en el caso del PIB. Y otras acciones, otros indicadores que no se tienen tanto en cuenta visiblemente como es el índice de producción industrial o la producción de vehículos. En definitiva, las sanciones son efectivas, lo que pasa es que no son tan definitorias en el corto plazo y lo que no podemos dejar de hacer es precisamente sancionar. Las sanciones no solamente son económicas, sino que también son institucionales, porque se les pone directamente una marca, una cruz a aquellos que se consideran no solamente como quienes son los invasores de un territorio, en este caso Ucrania, sino los que están rompiendo por completo lo que aquí llamamos el rule of law, lo que es el derecho internacional, pero sobre todo el derecho a lo más básico y justo que existe en el mundo, que es simplemente el derecho a la vida, que es lo que se está produciendo en este caso, porque estamos hablando de conflictos, ¿no? Lo que se está produciendo es una guerra, donde hay muertos y víctimas como consecuencia de que no un pueblo invade, sino un dictador y sus secuaces son los que han tomado esas decisiones. Por lo tanto, las sanciones nos gustaría a todos que fuesen más rápidas, pero no pueden serlo más. Y por eso, con esa contundencia, la última se aprobó este fin de semana, la Unión Europea está siendo contundente, mucho más incluso que a otros territorios y otras regiones del mundo. Javi, eres presidente de la Asamblea Eurolat y me gustaría preguntarte, los gobiernos de Brasil o de Argentina se han negado a proveer de armas a Ucrania, pero han abordado la posibilidad de crear como una coalición de países para ser mediadores ante el conflicto. ¿Qué piensas de este tipo de iniciativas? Primero, Brasil y Argentina, ambos, son países del G20, que además forman parte de esos países que en el Seno de Naciones Unidas han decidido apoyar las resoluciones propuestas y promovidas por Ucrania de denuncia de la violación que significa para el derecho internacional la invasión. O sea, eso en primer lugar. Segundo lugar, sobre las sanciones, es verdad que especialmente en América Latina, debido a su cultura antisanciones y antiinjerencista, no han estado promoviendo y apoyando las decisiones alrededor de las sanciones. Yo respeto, todo se ve desde diferentes puntos de vista, pero cualquier iniciativa debería basarse en que no estamos ante un conflicto simétrico. Existe un agresor y un agredido. Existe un invasor y un invadido. Y cualquier propuesta de paz tiene que basarse en respetar ese marco, ¿no?, básico, ¿no?, en entender quién está siendo agredido en la guerra y quién es el agresor. Todas las propuestas de buena voluntad son bienvenidas, pero es importante recordar que la lógica de dos no se pelean si uno no quiere no funciona cuando hay un país que intenta defenderse legítimamente porque le están invadiendo. Recientemente se ha publicado un informe en que se ven estas diferencias a las que hacía mención Javi entre Occidente y el sur global, ¿no? ¿Puede ser el conflicto en Ucrania un poco que marque aún más las diferencias entre dos mundos al final distintos sobre cómo se está encarando el conflicto? Sí, sin duda, y además sabemos las consecuencias cuando no se encara de esta forma. Hay una serie de países, que los que ha comentado el Sur Global, que tienen una estructura geopolítica de una idiosincrasia especial y que quieren mantener sus propias estabilidades. Quieren llevarse bien con Rusia, quieren llevarse bien con China, quieren comerciar y llevarse bien con Europa, y eso está muy bien sobre la mesa, pero hay que saber que en determinadas ocasiones determinadas acciones generan determinadas reacciones. Por lo tanto, dentro de esos países del sur global está África. Es sumamente importante tener en cuenta geopolíticamente la situación en África. La retirada de muchos países miembros de la geopolítica de África ha dejado huecos que inmediatamente han sido ocupados, en este caso, por Rusia. Y cuando se habla de Rusia, se tiene que hablar de China, porque en definitivamente es lo mismo. Son países comunistas donde, en este caso, China se está aprovechando del periodo de guerra porque está haciendo una auténtica sustracción a un bajo coste de la riqueza y de los productos de los cuales se nutre China, aparte de Rusia. Por eso es sumamente importante tener en cuenta esa situación geopolítica. Hueco que tú dejas, lo incorpora otro. Y además la situación con África es sumamente importante en el corto y medio plazo. Situación
situación económica, situación de población. El incremento poblacional de África es el más elevado, quitando a China y a la India, el más elevado del mundo, con lo cual esa región está creciendo y también las injerencias que se producen, en este caso por países comunistas, van a generar políticas totalmente diferentes a las que se están, por ejemplo, produciendo y motivando desde la Unión Europea. Por lo tanto, hay que tener mucho en cuenta que esos países que yo entiendo o puedo entender, y obviamente no comparto, que quieran llevarse bien con todo el mundo a pesar de la situación de crisis o de conflicto bélico, tiene un gran efecto, en este caso, porque estamos alimentando directamente a Rusia. Y Rusia es una amenaza, Rusia, China, Irán, en definitiva, son las amenazas mundiales. Javi, hemos visto que donde ha habido algún tipo de avances en el conflicto ha sido en el plano humanitario, lo hemos visto con el acuerdo del grano en Turquía. ¿Puede ser igual, si hay avances en el plano humanitario, avanzar igual hacia la paz en la parte militar? ¿Es posible? Los acuerdos que se han llegado especialmente para el grano, ¿no? Para el traslado de grano por parte de Ucrania, que básicamente Rusia había decidido bloquear las salidas de los puertos de Ucrania de grano que abastecía buena parte de África y del sur global, que han sido acuerdos básicamente auspiciados por Naciones Unidas, son bienvenidos. Cualquier tipo de acuerdo de este tipo es bienvenido. Y obviamente, en último término, habrá algún tipo de negociación. Eso, evidentemente, se sabe también en el seno de la Unión Europea. Pero la asistencia militar es necesaria y condición para que un día haya una negociación. Hay a veces que se plantea esto entre una disyuntiva. Entre la disyuntiva, dos alternativas, o diplomacia o ayuda militar. Y no, yo creo que es un falso dilema. Me parece evidente que si no hubiera habido asistencia militar, hoy Ucrania no existiría en el mapa. No habría diplomacia que hacer, ni negociación que hacer. De hecho, la asistencia militar es la condición para que un día pueda haber algún tipo de negociación con Rusia, desde el respeto, evidentemente, a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Eso es lo que se tiene que entender. Nosotros no estamos decidiendo entre armas o diplomáticos. Estamos básicamente hoy haciendo asistencia militar para que un día pueda haber esta negociación que será necesaria, seguramente, en algunos términos. Por eso es muy relevante los esfuerzos que se hagan en cualquier campo, ¿no? Por eso es importante que Naciones Unidas mantenga las posiciones que ha mantenido, que en el seno de una asamblea de Naciones Unidas la semana pasada se haya vuelto a hacer una denuncia por parte de la comunidad internacional de forma muy, muy mayoritaria, para que luego también entre espacio a la negociación. Gracias a Javi. José Ramón, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias por vuestras aportaciones. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.